Continuamos Nada que Perder, como decíamos ya con nuestro compañero Diego. ¿Por dónde estás, Diego? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Buen día, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Bien, bueno, muy cerquita a ustedes. De hecho, estamos acá en la Plaza Matriz, acá en el centro de la Ciudad Vieja, una cuadrita más de la radio. Capaz que me voy a tomar un matecito cuando termine, no sé, vemos. Bueno. ¿No te fuiste hasta Tayikistán? No me fui. Y de hecho es un país que probablemente muchos tuvimos que buscar en el mapa para ver dónde quedaba. Y probablemente muchos dijimos, no, es Kazajistán, no es Kazajistán. Tenemos varios que terminan parecidos. Exactamente, y ahora vamos a estar hablando un poco y el tema que nos convoca tiene que ver con un tema que ustedes trataron el lunes con Rubén Amato, que es con un cambio y una adecuación que realizó el Ministerio del Interior para poder entregar pasaportes, digamos, con las adecuaciones recomendadas internacionalmente, donde se pasa a incluir lo que se llama la ciudadanía en el pasaporte, y eso va a permitir que cerca de 16.000 ciudadanos legales que tiene el Uruguay y de distintas partes del mundo puedan acceder al pasaporte uruguayo. Y para hablar de eso, estamos con dos integrantes que representan a la organización Todos Somos Uruguayos. Bueno, y una es Gulnor y el otro es, se me fue el nombre, yo sabía que se me iba a ir, Leroy, que es de Venezuela. Gulnor es mejor, ¿cómo se dice? De Tayikistán. De Tayikistán, sí. Bien. Y Gulnor es perdón, y el Leroy es de Venezuela. Bueno, yo nací en Venezuela, pero yo soy uruguayo. Bien, sos uruguayo, bien. Contanos un poco, primero, Gulnor, cómo viniste, de dónde es tu país, cómo es el vínculo con Uruguay. Bueno, Tayikistán es una de las ex repúblicas de la Unión Soviética, que queda en Asia Central. Es donde están todos los países de Afganistán, acá no están. Bueno, Tayikistán es uno de esos. Y hace 25 años que vivo acá en Uruguay, casada con uruguayo, tengo 3 hijos uruguayos. Así que nada, me vine a los 19 años y viví toda mi vida adulta acá en Uruguay. Y bueno, crecí personal y profesionalmente acá en Uruguay. Tu primer pareja, digamos, había estado en este país que te conoció. Sí, correcto. Sí, que conocí a mi ex en Tayikistán, nos casamos, venimos acá, tuvimos a mi hijo mayor y bueno, después me volví a casar con mi marido actual y tenemos 2 hijos. Bien, ¿qué particularidades tiene el país para conocerlo un poco? Bueno, el país es, la gran parte del país son montañas, es donde están las Himalayas. Y nada, el país tiene un poco de todo, ¿no? Tiene desierto, tiene montañas, tiene clima totalmente variado. Tenemos los extremos de 50 grados en verano y pasa 25 bajo cero en invierno. Claro. Así que es. Vos, Leroy, ¿hace cuánto te viniste? ¿Por qué te viniste? ¿Cómo te viniste? Bueno, yo tengo 15 años viviendo acá en Uruguay, me vine en el 2010, bueno, la situación de Venezuela era muy complicada, aunque no lo parezca, digamos, en comparación con la actualidad, y bueno, decidimos con mi esposa venirnos a Uruguay porque nos pareció que era la mejor opción que teníamos acá en América Latina. Y vinimos con mi hija, que tenía en ese momento 1 año y poquitos meses de nacida, ya tiene 16. Bien, ¿y cómo fue adecuarse al país? Bueno, siempre es difícil adecuarse a cualquier lugar nuevo. Digamos, la gente que viene del interior del Uruguay, a Montevideo, le cuesta. Nos cuesta a todos los migrantes llegar a un lugar nuevo, aunque por suerte, digamos, hablamos español y tenemos como ciertas afinidades, pero la migración en general siempre es un cambio muy brusco. Y que además le cuesta a uno procesarlo, le cuesta bastante tiempo procesarlo. Digamos, es independiente de que te traten bien o mal o que el país ofrezca o no ofrezca cosas positivas. La verdad que es una experiencia bastante movilizadora. Bien, vamos a empezar a hacerles un test, porque ustedes ahora lo decían. ¿Se consideran uruguayos? Sí, totalmente. Sí. ¿Por qué uruguayos? ¿Por qué uruguayos? Porque nosotros decidimos venir a vivir a Uruguay y decidimos quedarnos en Uruguay, trabajar en Uruguay, estudiar en Uruguay, criar, en mi caso con mi esposa, criar una hija en Uruguay. O sea, decidimos que la mejor educación que ella podía tener era la educación que iba a tener acá en Uruguay. Entonces, canta el himno de Uruguay, ha jurado, prometido la bandera, hincha por la celeste. O sea, si eso no nos hace uruguayos, no sé qué nos podría hacer uruguayos, porque nosotros
entre todas las posibilidades, digamos, que ofrecía el globo terráqueo, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Uruguay y no vamos a quedar. O sea, porque después de 15 años seguimos acá, no estamos pensando en irnos a ninguna parte. Gulnor también. Sí, totalmente, porque hay personas que tuvieron la suerte de nacer en Uruguay y hay personas como nosotros que elegimos Uruguay como nuestro país para tener familia y para vivir acá. Así que tenemos un cariño sumamente especial con el país porque, nada, entre tantos países elegimos Uruguay para vivir y para seguir creciendo, para que crezcan nuestros hijos y tener todos los valores y nada. Somos uruguayos, como decía Leroy, ¿no? Que nuestros hijos cantan, mis hijos en particular nacieron acá, que son uruguayos naturales. Pero nada, el hecho de eso, de llevar a la celeste y de cantar el himno y todas esas cosas, las comidas, la milanesa, el asado, tal cual, el candombe, todas esas cosas realmente como que lo llevamos como propio. Cuando le preguntan cómo están, dicen muy bien, o dicen, ahí tirando. Bien por ahora. Bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió entonces esta organización, Todos Somos Uruguayos, y cuáles son los objetivos que perseguía, para después a contar un poco esta situación que se dio con el Ministerio del Interior. Yo te cuento, digamos, las personas empezaron a nuclearse a partir de 2016, 2017, cuando los primeros ciudadanos legales que quisieron viajar con el pasaporte que tenían en ese momento fueron rechazados por la línea aérea. La línea aérea les dijo, no pueden subir porque ese pasaporte que tienen no cumple con los estándares del OASI. Allí la gente se dio como ese baño de agua fría y empezaron como a contactarse unos con otros. Creo que empezaron porque se vieron a alguien le hicieron una entrevista en la prensa y por ahí se identificaron entre sí y decidieron empezar a trabajar. Primero fueron a conversar con las autoridades en aquel entonces para plantear la situación. ¿Qué era lo que pasaba? Que el pasaporte decía una nacionalidad y el documento decía otra. Lo que pasaba es que el pasaporte de los ciudadanos legales en particular indicaba como nacionalidad el lugar de nacimiento de la persona. Es decir, yo nací en Venezuela y en mi pasaporte de ciudadano legal, el que tengo desde que lo saqué, en el campo de nacionalidad dice que soy venezolano. Eso es incompatible con los estándares del OASI. Esto es una cosa muy técnica. Es decir, el campo de nacionalidad debería decir lo mismo que dice el código del país que emitió el documento. Como en mi pasaporte dice dos cosas distintas, es decir, que yo soy venezolano, que mi nacionalidad es venezolana, pero el país que me da el documento es Uruguay, eso hace que las máquinas que leen los documentos lo identifiquen como un documento erróneo, como un documento que no es consistente. Entonces eso hace que a la gente la rechacen en los controles migratorios en diferentes países del mundo. O no le quieran dar visa porque no se sabe si te corresponde la visa por tu lugar de nacimiento o no te corresponde la visa porque el pasaporte es uruguayo. Bien. ¿Eso, Gulnor, hace que hace 25 años que viniste a Uruguay no pudiste salir más de acá? No, en realidad sí salí. El tema fue que después del cambio de los pasaportes, cuando pasaron a pasaportes biométricos, ahí empezaron a surgir los problemas, porque ahí, claro, porque cuando pasás por migraciones de otros países, cuando pasan el pasaporte por las máquinas lectoras, ahí sale la nacionalidad como el pasaporte. O sea, en mi caso, pasaba mi pasaporte y decía que era pasaporte de Tayikistán y lo miraban y era pasaporte uruguayo. Y no lo entendían porque siempre me preguntaban, pero ¿por qué tu pasaporte dice nacionalidad de un país y el pasaporte es de otro país? Y le digo, no sé, porque trataba de explicar, en Uruguay es diferente porque se puede llegar a tener la ciudadanía, pero no la nacionalidad. Y eso, claro, y cada vez como que se nos empezaron a cerrar más puertas, se empezaron a complicar, empezaron a no dejar subir a algunos ciudadanos legales, o inclusive pasó en varias oportunidades que llegaron al país de destino y llegando al aeropuerto los detuvieron, estuvieron horas y los deportaron de vuelta, que tenían que pagar de vuelta otro pasaje
para volver al país, o sea, ni siquiera los dejaron pasar las migraciones. Entonces eso como que empezó a complicarse cada vez más, y al no contar con la garantía que te da un pasaporte, un país, o sea, si nos detenían, no sabíamos a quién acudir, si al consulado uruguayo, si... Es como que era una cosa que no contábamos realmente con un apoyo legal, con una garantía consular, entonces eso nos hacía cada vez más complicado, y bueno, y sobre todo para los niños, ¿no? Los niños que no cuentan ni siquiera con el pasaporte uruguayo, porque para ellos podrían tener el pasaporte uruguayo recién cuando cumplen la mayoría de edad, y bueno, pasando todo el proceso para llegar a ser ciudadano. Entonces, muchos países, de los niños que vienen de países, sobre todo países complejos, ¿no? Conflictivos, que no tienen manera de renovar sus pasaportes, empezaron como de alguna forma a quedar apátridas, porque no tienen el apoyo de su país de nacimiento, y tampoco Uruguay les daba esa garantía. Entonces quedaban en un limbo. Pasado como a Tom Hanks en la película. Exactamente. Esa es la definición, esa es la definición de lo que estaba pasando realmente. Que en mi caso pasó exactamente lo mismo, porque yo al recibir la ciudadanía uruguaya automáticamente perdí la de Tayikistán, y en Tayikistán no se distingue entre ciudadanía y nacionalidad, se entiende como una cosa. Entonces, al no ser más nacional de Tayikistán, pero Uruguay, que me daba la ciudadanía, pero no la nacionalidad, quedé en ese limbo. Y la verdad que fue como, muy, muy difícil en los últimos años, viajar siempre con miedos, viajar con cero garantías. Había momentos que nos separaban porque mi marido y mis hijos pasaban por un lado y me tenían que esperar, porque bueno, ahí tenían que pasar todo y pedir autorizaciones especiales, y bueno, nada, la verdad que es algo que parece tan sencillo, pero realmente complica no solo a la persona del pasaporte, sino toda la familia, todo el entorno. Entonces realmente fue un cambio. Este cambio fue tan necesario, y el primer gran paso para que nos dé esa garantía a los ciudadanos legales. Bien, esto ustedes se habían empezado a reunir con autoridades del Ministerio del Interior del anterior gobierno, es decir, el último del Frente Amplio, ¿no? Y esto quedó, digamos, estancado en el gobierno anterior, y ahora el gobierno entrante se enteró de esta situación antes de asumir y lo resolvió. ¿Por qué piensan que se demoró tanto desde Uruguay o de las autoridades de Uruguay esto? Yo creo que en principio eso tomó por sorpresa la situación, tomó por sorpresa a las autoridades. Es decir, no imaginaban que eso que hubiera una cierta cantidad de personas que estuvieran siendo afectadas por esta situación. Entonces primero costó como que lo entendiesen. Y luego, hay interpretaciones encontradas, digamos, respecto a si Uruguay sí otorga la nacionalidad, o si en Uruguay sí hay un proceso de naturalización o no, si la ciudadanía es igual a la nacionalidad. Es decir, hay toda una discusión entre los abogados, especialmente entre los constitucionalistas, y mientras eso, digamos, como que iba quedando resuelto, se iba aclarando, ¿no? Pasó el tiempo, básicamente pasó el tiempo. Entonces, tardó bastante, pero creemos que ahora queda bastante claro, y que el Estado lo tiene muy claro y que lo ha asumido. Digamos, ayer hubo un evento en la Institución Nacional de Derechos Humanos presentando un informe sobre ciudadanía legal y nacionalidad, un informe que fue producto de un grupo de trabajo que se organizó dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y allí las autoridades, hubo parlamentarios y también representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio del Exterior, que opinan que ciertamente hay que solucionar la situación de los ciudadanos legales. Es decir, más allá de la modificación del pasaporte, que nosotros estamos muy contentos con ese paso que se ha dado, ahora hace falta que se promulgue, se apruebe una ley interpretativa, porque es la que le va a dar como solidez o consistencia al hecho de, bueno, somos ciudadanos de Uruguay,
digamos, lo hemos naturalizado. Y algo muy importante, que nuestros hijos menores de edad que nacieron en el extranjero también puedan adoptar la ciudadanía legal junto con nosotros. Porque a pesar de esta modificación del pasaporte, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, hijos de ciudadanos legales, pueden obtener un pasaporte como residentes legales. Pero ese pasaporte, seguramente, yo no lo he visto todavía, pero seguramente ese pasaporte en el campo de nacionalidad va a seguir indicando la nacionalidad de su país de nacimiento, no de Uruguay. Entonces, el pasaporte que se le entrega a los menores de edad, hijos de ciudadanos legales, en su condición de residentes legales, no va a ser consistente con los estándares internacionales. Y imagínate que vamos a tener el terror de viajar con nuestros hijos y no saber si nos van a detener o los van a detener en un aeropuerto y van a decir, no, ese niño, esa niña, ese adolescente no puede entrar al país porque ese pasaporte no es consistente con los estándares internacionales. Bulno, la semana pasada, ya para ir cerrando, fuiste la primera, digamos, en recibir el pasaporte. Estaban autoridades del Ministerio del Interior, el ministro Carlos Negro, Gabriel Valverde. Se mostraron también muy, muy emocionados por la situación, con mucha empatía. ¿Cómo lo viviste ese momento? ¿Cómo fueron los encuentros que tuvieron con ellos? Sí, la verdad que fue algo... hace un ratito estábamos hablando con Leroy de esto. Fue como un encuentro muy humano, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, los protocolos y las cosas, pero otra cosa es, detrás de todas esas problemáticas, al final somos humanos, ¿no? Y los problemas realmente nos afectan. Y realmente fue lo que percibí, y realmente fue como algo tan difícil de explicar, porque no lo de alguna forma como que dejaron ellos también esa cosa de ser autoridades tan importantes del país, y fue como algo de persona en persona, ¿no? Lo sentí así, lo sentí realmente. Fue Gabriela Valverde, que es la subsecretaria, que es la que da la nota, terminando la nota ante todos los medios, abrazada de tu hija. Exactamente. La verdad que con ella ya tuvimos un encuentro anterior, que fue hace menos de un mes, donde, bueno, dijeron que iban a trabajar en eso y que iban a tratar de solucionar el tema de los pasaportes en 3 semanas. Y salimos de la reunión y fue como que no lo podíamos creer. Decíamos, ¿será que realmente esta vez se va a cumplir? Y cuando me llamaron después a las 2 semanas y dijeron que ya estaba pronto y ya tenía que ir a recibir mi primer pasaporte, fue algo, es como un sueño hecho realidad, realmente, y sumamente agradecida a todos los que participaron en este proceso, porque realmente es más que un pasaporte, es como una llave de libertad que me entregan a mí y a los más de 16.000 personas, ciudadanos legales, que los sentimos realmente así, porque nos brindan ahora una libertad con garantía de que, que afuera que no nos va a pasar nada, como somos un uruguayo más. Entonces, tener esa garantía y esa calidez con la que pasó todo este proceso último de la entrega del pasaporte, realmente no tengo palabras de agradecimiento a las autoridades, y nada, yo creo que es un día que va a quedar para siempre en mí, en mi familia, mis hijos que estuvieron parte de eso. La verdad que nos emocionamos todos, y bueno, y mis compañeros de Somos Todos Uruguayos, que estuvimos hace casi 8 años en este baile, y ver el fruto de eso como culminar, o por lo menos la primera etapa tan importante, y decimos, bueno, qué divino esto, tenemos que disfrutar de este momento y después remangarnos y seguir para cumplir con los más vulnerables, que son los niños y adolescentes, ¿no? Que quedan, por el momento, con este cambio, siguen quedando fuera de todo este proceso y siguen quedando en ese limbo
de que no tienen garantías, de que no puedan tener la identidad, el derecho a la identidad y a la libre circulación. Así que queremos, para que eso sea realmente, que sea así, que haya una ley interpretativa que nos dé ese derecho a todos, que sea respaldado por una ley. Y bueno, para eso estamos y como lo dije, agradecimiento infinito a todas las autoridades realmente que hicieron un trabajo en un tiempo récord. Diego, ¿me escuchás ahí? Seguimos. Sí, te escucho, no sé si quieren preguntarle algo al Leroy o a Gulnor. En realidad estamos cortos de tiempo, pero justamente te pedía la palabra porque quisiéramos agradecerles, decirles que nos alegramos por este cambio y que seguro vamos a volver a hablar para ver también cómo son recibidos más allá de la legalidad por uruguayos y uruguayas. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias y nada, agradecimiento infinito nuevamente por este gran paso. Así que muchas gracias. Bien, chao Muchas compañeros. gracias, Diego.